Tardes, voy a caso de una niña de 2 años que consulta por 8 días de sensación de masa en el abdomen superior, no asociado a dolor o fiebre. Consulta extrainstitucionalmente, le hacen una tomografía que reporta una masa hepática, realizan una alfa-fetoproteína que fue reportada en 693.700, realizan una biopsia en la que reportan hepatoblastoma, inician quimioterapia, pero posterior a esto la paciente presenta múltiples complicaciones, por lo cual remiten a la institución y al ingreso le hacemos estos estudios. En la tomografía vemos una masa de gran tamaño centrada en el lóbulo hepático derecho que presenta hipodensidad central y tiene una densidad heterogénea. Esta es la resonancia en la que vemos nuevamente una lesión centrada en el lóbulo hepático derecho. Vemos que tiene una intensidad de señal heterogénea con muchas áreas hiperintensas en las secuencias con información T2 secundario probablemente a cambios necróticos o quísticos. Vemos además que esta lesión abomba la cápsula hepática y produce efecto de masa sobre las estructuras adyacentes, entre esas la cámara gástrica, el páncreas y las osas intestinales. Vemos adicionalmente que tiene áreas hiperintensas en las secuencias con información T1, secundario a productos hemáticos. Y vemos también como hay otra lesión que está localizada en el lóbulo hepático izquierdo, que es de menor definición en comparar con la otra, también es hiperintensa en las secuencias con información T2. En las secuencias de difusión, la lesión de mayor tamaño tiene áreas de restricción y en las secuencias post-contraste vemos como hay realce heterogéneo de las porciones sólidas de la lesión y la lesión del lóbulo hepático izquierdo presenta menor realce tras la administración del contraste. Esta es la tomografía de tórax en la que se ven 3 nódulos sólidos en el segmento apical del lóbulo superior izquierdo, en el segmento apical del lóbulo inferior derecho y en el segmento basal posterior del lóbulo inferior izquierdo, que fueron descritas como consistentes con metástasis. Con estos hallazgos reestadifican a la paciente que inicialmente se había estadificado sin metástasis, cambian esquema de quimioterapia y realizan metastasectomía en el lóbulo superior del pulmón izquierdo. Posteriormente hacen un control a los 2 meses en los que vemos nuevamente la lesión que está centrada en el lóbulo hepático derecho, pero vemos cómo ha disminuido significativamente su tamaño al comparar con el estudio anterior. Olvidé decir en el anterior estudio cómo esta lesión desplaza las estructuras vasculares. La vena hepática derecha está completamente rechazada por la lesión y la vena hepática media no se lograba definir, se consideró como una probable infiltración. La lesión del lóbulo hepático izquierdo había disminuido significativamente su tamaño. En las secuencias de difusión persistían zonas de restricción y en las secuencias post-contraste algunas áreas de contraste heterogéneo. A esta paciente le realizan trasplante hepático de donante vivo. El donante fue su papá, evolucionó adecuadamente y le dieron salida aproximadamente 3 meses después de su trasplante. Respecto al hepatoblastoma, es una neoplasia maligna que es la malignidad hepática más frecuente en pediatría. Se asocia con síndrome de Beckwith-Wiedemann, que es una hemihipertrofia asociada con tumores como el hepatoblastoma y el tumor de Wilms. Hasta el 68% se manifiesta en los 2 primeros años de vida y el 90% de los casos se diagnostica antes de los 5 años. Hasta el 20% de los pacientes pueden tener metástasis. Lo más frecuente es metástasis pulmonares, como en nuestro paciente, y generalmente estos pacientes se presentan con una masa no dolorosa y con pérdida de peso. Muy importante y muy frecuente con alfa-fetoproteína elevada, y esto es muy importante para el enfoque clínico de estos pacientes.
Los hallazgos imagenológicos, lo que vemos es una masa sólida, bien circunscrita, como veíamos en nuestro paciente, heterogénea, conceptos fibrosos que pueden crear una apariencia en rueda radiada, como se muestra en este esquema, más frecuentemente localizados en el lóbulo derecho y hasta el 80% de los casos es una masa solitaria. Es frecuente que se asocie con hemorragia o necrosis y esto le da una apariencia quística característica que es lo que veíamos también en las imágenes de nuestra paciente. Es más frecuente que desplace las estructuras adyacentes más que las invada, también como veíamos en nuestro caso. Y como les dije, pues la necrosis y la hemorragia son muy comunes. En la ecografía, algo típico y que nos puede ayudar a diferenciarlo de uno de los principales diagnósticos diferenciales, que es el hemangioma hepático, es la vascularización desorganizada y leve. No se ven vasos grandes y definidos como en el hemangioma hepático congénito. En la tomografía, estos son dos casos, este es el mismo caso, otro caso de la institución, en el tomografía y en resonancia. En la tomografía vemos una masa heterogénea con componente hipodenso por las áreas necróticas y hemorrágicas, como en este caso, pues que les digo de la institución, centrado también en el lóbulo hepático derecho. Y en la resonancia, como ya vimos en nuestro paciente, una lesión que es hiperintensa en T2, con una intensidad de señal heterogénea, con áreas de mayor intensidad o intensidad de líquido, secundario a cambios por necrosis, aunque en este caso no se veían claramente. Y con el contraste, vemos un realce heterogéneo de las porciones sólidas. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Entonces, cuando estamos enfrentados a una masa hepática en la población pediátrica, es mucho más frecuente que sean tumores malignos en comparación con los benignos, y lo más común es que sean metástasis, ya sea de neuroblastoma, tumor de Wilms o linfoma. ¿Cuáles son los puntos clave? Ver el grupo etario, ver la alfa-fetoproteína, que como les mencioné está muy elevada y es muy frecuente en los tumores malignos y sobre todo en el patoblastoma, que es el más frecuente de esta población. Y pues las características imagenológicas. La alfa-fetoproteína normalmente debería ser menor a 10, entre 8 meses y 1 año, y como les dije, apoya el diagnóstico de malignidad. Entonces, ante una masa hepática primaria en un niño, ¿qué tenemos que pensar? Estos son los diagnósticos diferenciales principales: el hepatoblastoma, que ya lo mencionamos, el hemangioma hepático infantil y el amartoma mesenquimal, que son lesiones benignas, y el sarcoma embrionario indiferenciado, que es una lesión maligna poco frecuente. Respecto al hemangioma hepático infantil, también llamado hemangioendotelioma, sin embargo, este nombre no es el más adecuado. Es un tumor vascular benigno. Hasta el 90% de los casos se diagnostican los primeros 6 meses de vida y generalmente se presenta con una masa abdominal asintomática. Estos pacientes pueden tener complicaciones severas como falla cardíaca y trombocitopenia y anemia, o un síndrome de Casabach-Merry, que es esta trombocitopenia y anemia secundaria al crecimiento rápido de lesiones vasculares. La alfa-fetoproteína generalmente no está elevada y es el tumor hepático benigno más común en la edad pediátrica. Puede ser focal o multifocal. El focal es la forma hepática de los hemangiomas congénitos rápidamente, de involución rápida. Están presentes al nacimiento y no tienen crecimiento postnatal y tienen involución completa hasta más o menos los 14 meses. No se asocia con hemangiomas cutáneos generalmente y puede ser sintomático por los shunts arteriovenosos. Puede presentarse con necrosis, hemorragia, fibrosis o calcificaciones asociadas, y su tamaño pues puede variar desde pequeños hasta muy grandes. En los casos multifocales, esta en cambio es la forma hepática de los hemangiomas infantiles cutáneos. Este sí se asocia con hemangiomas cutáneos. La mayoría se diagnostican en pacientes menores de 6 años y es más frecuente en mujeres. Generalmente son más pequeños y tienen una densidad o intensidad de señal más homogénea. Entonces, en la ecografía, como les mencioné anteriormente, esto tiene unos hallazgos que son más característicos, y es que en la evaluación Doppler color se ven canales vasculares evidentes con flujo en la evaluación Doppler color, a diferencia del hepatoblastoma, que solo se ve una vascularización leve y desordenada. Puede tener áreas anecoicas por estos canales vasculares o por necrosis.
En la tomografía se ve una lesión generalmente hipodensa que puede o no asociarse con calcificaciones, y en las secuencias y en la posterior a la administración del medio de contraste, vemos un realce periférico nodular temprano que va llenando tardíamente en las adquisiciones más tardías. Y en la resonancia vemos unas lesiones que son hiperintensas en T2 que van llenando también en las secuencias postcontraste tardías, y en las secuencias tempranas tienen un realce periférico nodular. Este es un caso de la literatura de un niño con unos hemangiomas multifocales en el hígado. Y este es un caso de la institución en la que vemos una masa centrada en el lóbulo hepático derecho, que es predominantemente hiperintensa en las secuencias con información T2, pero tiene algunas bandas hipointensas en su interior, que no presentan restricción en las secuencias de difusión. Y posterior a la administración del medio de contraste, vemos cómo esto tiene un realce periférico y nodular que va aumentando centrípetamente posterior en las secuencias más tardías hasta tener un realce casi completo, lo cual fue compatible con un hemangioma hepático en este paciente. El tratamiento generalmente prenatal se hace monitorización y pues para ver que el paciente no tenga compromiso cardiovascular, y cuando ya es severo, corticosteroides al feto. Y postnatal la mayoría no requieren tratamiento, se puede hacer seguimiento ecográfico para vigilar la involución, porque como les dije, la mayoría involucionan, y si requieren tratamiento agresivo en casos con complicaciones, esteroides y propanolol o embolización transarterial. El amartoma mesenquimal, que es otro tumor benigno sólido quístico, hasta en el 95% antes de los 5 años se diagnostica, más frecuente en niños, se asocia con distensión abdominal no dolorosa, no hay ningún laboratorio específico, la alfa-fetoproteína generalmente es normal, aunque puede estar levemente aumentada, y el pronóstico depende de la compresión de órganos adyacentes. Es el segundo tumor hepático benigno más frecuente en pediatría. Hasta el 85% tienen predominio quístico, es una masa de gran tamaño, bien definida generalmente, solitaria, y los quistes pues tienen tamaño variable. Su origen es en el lóbulo hepático derecho hasta el 75% de los casos, y es poco común que haya hemorragia y necrosis, lo cual lo hace diferente a los que hemos mencionado. En la ecografía se ve una lesión sólido-quística multiseptada que generalmente no tiene vascularización en la evaluación Doppler color. Y en la tomografía vemos una lesión que puede ser hipodensa con densidad de líquido, o que puede ser heterogénea por su contenido mesenquimal, con múltiples septos, y estos septos pueden realzar. Y en la resonancia, una lesión con múltiples áreas hiperintensas en su interior, con septos y con porciones sólidas. Este caso que les estaba mostrando es este mismo caso de una niña de la institución de 3 años, con una lesión centrada en el lóbulo hepático izquierdo, que tiene múltiples áreas hiperintensas, predominantemente esquística, y se ve en las secuencias con información T2, con un componente sólido periférico y con múltiples septos en su interior, que no presentan restricción en las secuencias de difusión, y en las secuencias post-contraste se ve realce de las porciones sólidas y de los septos intralesionales. A estos pacientes la cirugía generalmente es curativa, pero no siempre se puede realizar porque las masas pueden ser muy grandes, y en lesiones irresecables se puede hacer resección incompleta con drenaje del quiste o con trasplante hepático. La tasa de sobrevida es bastante buena, hasta 90%. El sarcoma embrionario, este ya es el último diagnóstico diferencial, es un tumor agresivo de origen mesenquimal que se diagnostica entre los 6 y 10 años, una edad un poco mayor a la de nuestro paciente. Es una masa abdominal que sí es dolorosa, y la alfa-fetoproteína es característicamente normal. La supervivencia es bastante baja, menor a 1 año, y es frecuente que tengan metástasis pulmonares, pleurales y peritoneales. En las imágenes lo que vamos a ver es una masa de gran tamaño, predominantemente sólida hasta en el 83% de los casos, con una pseudocápsula fibrosa. Pero algo característico de esta lesión es que, aunque es predominantemente sólida en ecografía, tiene una apariencia quística en tomografía y resonancia por el alto contenido de estroma mixoide. En la ecografía, como les dije, vemos una lesión sólida heterogénea de bordes mal definidos. No encontré una imagen
en la literatura para mostrarles la apariencia. La tomografía muestra una lesión que puede ser predominantemente hipodensa, por lo que les expliqué del componente mixoide, y que presenta realce tardío, y en la resonancia generalmente hiperintensa por el componente mixoide también, con áreas que se ven sólidas en las secuencias con información T2, que ya son más hipointensas, y puede presentar, similar a la tomografía, realce tardío. Y estos son los hallazgos, los diagnósticos diferenciales de las masas hepáticas. Este es un niño de 8 años de la institución en el que vemos esta lesión que es marcadamente heterogénea en la secuencia con información T2 y reemplaza el lóbulo hepático derecho. Vemos como hay unas áreas hiperintensas, pero hay un componente nodular sólido, importante, que algunos de estos septos que presenta son hiperintensos en las secuencias con información T1, y hay áreas de restricción en las secuencias de difusión, con un realce nodular parcheado de las zonas sólidas posterior a la administración del medio de contraste. Y esta es pues el caso que les quería mostrar, esta niña con un hepatoblastoma y los diagnósticos diferenciales principales por imagen.